Estamos ya en la pantalla donde nosotros usualmente trabajamos. Vamos a colocar acá continuación. Nosotros habíamos visto en la clase anterior que si yo le aplicaba el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función f de x sub i asterisco multiplicado por delta x, eso iba a representar el límite cuando n tiende a infinito de la función evaluada en x sub. Ya aquí era la sustitución, y disculpen ustedes, aquí era x sub 1 asterisco multiplicado por delta x, más f de x sub 2 asterisco multiplicado por delta x, más puntos suspensivos, más, como no me queda espacio acá, lo escribo acá abajo, f de xn asterisco por delta x. Ahora, ¿cuál era la interpretación de esta expresión que yo tenía en esta parte de acá? ¿Ok? Ya va, que se me había desconectado acá. ¿Cuál era la forma de entender esto? La forma de entender esto, según lo que nosotros habíamos visto en la última clase, es que si yo tenía un sistema referencial y yo digo, yo tengo el eje Y aquí y yo tengo por acá el eje X, y esos ejes yo los voy a identificar. Indudablemente que si yo voy a identificar y digo que este es el eje Y y este es el eje X, yo puedo construir un subintervalo donde yo pueda graficar una función. Vamos a suponer que yo considero acá que este es el primer término x sub 0 que yo lo llamo A. 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a saltar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el último acá que sería el xn, que yo lo voy a llamar AB. Ahora, resulta y acontece de que nosotros habíamos visto de que yo podía construir aquí una función. Supongamos que yo tengo una función aquí cualquiera y que esa función hace esto, fíjense. Sobre esa función yo puedo construir debajo de esta línea, que es la función f de x, un pequeño rectángulo acá. Este rectángulo es este que tengo yo aquí. Puedo construir otro rectángulo aquí. Puedo construir un rectángulo un poquito más arriba y se pasa un poquito afuera, pero eso no tiene mayor relevancia. Puedo construir uno un poquito más abajo y este llega hasta acá. Resulta que nosotros estamos, para que podamos entender esto, de que esta línea azul es la función f de x, que este es el primer término del intervalo donde está definida la función, es decir, un intervalo que comienza en A y termina en B. Pero resulta que aquí, en el medio de este intervalo, en el medio de este intervalo, en el medio de este intervalo y en el medio de este intervalo, yo puedo ubicar lo que se llaman las marcas de clase, los puntos medios. Este primer punto medio que yo tengo aquí, yo lo puedo llamar x sub 1, y disculpen acá, x sub 1 asterisco. Este que tengo acá, x sub 2 asterisco. Este que tengo acá, x sub 3 asterisco. Y este que tengo acá es x sub 4 asterisco. Por supuesto que si yo a esa expresión yo le voy a aplicar la función, cuando yo le aplico la función lo que me da es la altura. Cuando yo le aplico la función lo que me da es la altura. Cuando yo le aplico la función es lo que me da la altura de cada uno de esos rectángulos.
Ahora, para yo saber cuánto vale el ancho de cada rectángulo, yo simplemente tomo este valor y le resto el anterior. ¿Qué indica esto? Que el ancho de este intervalo, desde aquí hasta aquí, nosotros lo estamos llamando delta X. Y ese intervalo de ese tamaño se repite aquí. Bueno, ahorita no me quedó 1, 2, 3, 4, me faltó uno, pero no importa. Este que está acá también es el delta X. Y este que está acá es el delta X. Es decir, que esto lo debimos haber colocado un poquito más acá. Bueno, lo podemos arreglar. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Y lo ponemos para que no tengan ustedes duda con esto. Lo vamos a poner aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que podemos borrar el rojo que tengo aquí, esto, esto, y podemos terminar y decir que en el medio, aquí, está el primero, el X sub y asterisco. Y que aquí nosotros tenemos indudablemente que la altura. Sí, para que se corresponda. Entonces, el ancho de cada uno es esto. Si yo multiplico la altura por el ancho, lo que me da es el área de esto. Entonces, fíjense que acá en la fórmula que nosotros tenemos, f es la función. Se la estoy aplicando el x1 y lo estoy multiplicando por delta x, que es esto que está acá. Y eso es la representación o identificación de lo que es el área bajo la curva. Esto se hace para llegar a una definición, que es la definición de la integral definida. Cuando se habla de integral definida, es porque el límite de la función está definido para una partición infinita, pero entre dos valores bien definidos. Entonces, sea f una función continua en el intervalo a, b, que indudablemente puede ser este mismo que yo tengo acá. ¿Ok? Coma. Dividimos el intervalo en n subintervalos. Si nosotros vemos acá, desde aquí hasta aquí es un intervalo, desde aquí hasta aquí es un intervalo, desde aquí hasta aquí es un intervalo y desde aquí hasta aquí es un intervalo. Esos son los subintervalos que para este ejemplo son 4. Entonces, yo tengo una función definida en un intervalo y el intervalo yo lo voy a dividir en n subintervalos de igual ancho. Es decir, que el delta X yo lo puedo escribir como V menos A dividido por N. Esta expresión que está aquí me va a garantizar de que el ancho de los intervalos va a ser el mismo. Sean X sub 0 igual a el primer valor que yo considere aquí, coma, X1, X2, punto suspensivo hasta xn, que yo lo llamé b. Este xn es el final y este x sub 0 es el inicio, que es el a, el que yo tengo descrito acá. Y sean, recuerden que estos son los extremos de los intervalos. ¿Ok? Y sean
X sub I asterisco, no, X sub I no, X sub 1. X sub 1 asterisco, X sub 2 asterisco, X sub 3 asterisco, coma, punto suspensivo, X sub N asterisco, los puntos de muestra. Recuerden que los puntos de muestra van a ser los puntos que están aquí, a la mitad de cada uno de los subintervalos. ¿Ok? ¿Qué indica esto acá? Que si yo tengo, por ejemplo, el intervalo genérico X sub I, es porque este término pertenece a un subintervalo que está conformado por el extremo X sub I menos 1 y el extremo de la derecha, el X sub I. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Es como si yo les digo a ustedes que yo tengo un rectángulo y que el punto que yo tengo definido aquí vale precisamente X sub I menos 1. Y que el punto que yo tengo aquí vale precisamente X sub I. ¿Qué quiere decir? Que el punto X sub I asterisco es el punto de muestra que nosotros estamos escogiendo aquí. Este punto de muestra, mientras se mantenga la altura, puede ponerse a la derecha o puede ponerse a la izquierda, pero usualmente queda en el centro del rectángulo que yo esté trabajando. Ya teniendo todo eso claro, entonces nosotros podemos decir en esta parte de que la integral como una función definida de la función f en el intervalo a, b es 2 puntos. Y la vamos a escribir aquí. Y va a ser la integral, que es como una S alargada, como esta culebrita que tengo acá, desde A hasta B. Este A es el límite inferior y este B es el límite superior de esta integral. ¿De quién? De la función f de x. Y aquí escribo el diferencial de x, que es con respecto a la variable que voy a trabajar. Pero esto se debe determinar por definición como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función evaluada en x sub i asterisco. Todo esto por delta x. Recuerden que x sub i asterisco es el punto medio o punto muestral de un rectángulo, que puede estar en la mitad, o puede estar a la izquierda, o puede estar a la derecha. Y esto va a representar para nosotros la estructura, por definición, de lo que es la integral de una función entre dos valores de un intervalo. Por supuesto, esto se da siempre que exista el límite, porque si el límite no existe, no tiene sentido. Por supuesto, al decir que sí existe el límite, entonces nosotros podemos concluir de que la función es integrable, ¿ok? En el intervalo A, B. Y esta es la definición de lo que nosotros vamos a trabajar de la integral definida de una función. ¿Ok? Vamos a tratar de visualizar algunas estructuras genéricas para que vean. Supongamos que yo vengo y dibujo un sistema referencial y digo, este es el eje Y y este es el eje X. De igual forma lo voy a hacer por acá. Este es el eje Y
y este es el eje X. Lo identifico. Digo eje Y, eje X, eje Y y eje X. Voy a establecer el intervalo donde va a estar graficada la función. Vamos a suponer que la función está determinada desde A y voy a colocar aquí el B. ¿Ok? Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces cuento acá. Aquí yo tengo el A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto lo hago con la finalidad de que más o menos me quede la misma estructura. Ahora yo voy a dibujar por aquí una función. Esa función la vamos a comenzar aquí y la vamos a terminar por aquí. Y esa es una función cualquiera que puede hacer esto. ¿Ok? Vamos a dibujarla mejor. Si yo quiero copiar esa misma función, yo lo único que tendría es que considerar esto y ponerla para acá. Y más o menos ajustarla a lo que yo tengo acá. Es decir, que yo tengo aquí la misma gráfica de la función. Ahora, yo puedo, en esta expresión, subdividir esto en subintervalos. Entonces yo puedo tener aquí un rectángulo, que lo voy a hacer en otro color, aquí, ¿cierto? Y yo puedo proyectarlo, perdón, yo puedo proyectar la altura del intervalo que llegue hasta aquí. Y yo puedo seguir haciendo todos esos subintervalos de 2 en 2, de esta manera. Y yo puedo hacer otro aquí. Y puedo hacer otro aquí. Y puedo hacer otro aquí. Y puedo hacer otro aquí. No importa si se pasa un poquito. Aquí lo que quiero hacerle ver la referencia a ustedes. No me quedó muy bien este. Que esta es una función, la que está en azul, que yo la voy a llamar la función f de x, la función f de x, que también la puedo llamar y. ¿Ok? Ahora, ¿qué indica esto, jóvenes? Que yo puedo escoger en cualquiera de ellos un punto de muestra. Por ejemplo, yo puedo escogerlo aquí o lo puedo escoger en el medio. Si yo escojo aquí en el medio es porque aquí yo voy a dibujar una línea punteada y esa línea punteada va a valer para nosotros precisamente en este punto el valor x sub i asterisco del cual nosotros estábamos hablando. ¿Ok? Todo lo que está aquí abajo va a representar el área sumando estos rectángulos, que va a ser igual a este que yo tengo acá. Entonces aquí se hace con suma de rectángulos y aquí se hace con la integral entre a y b, es decir, de la función f de x diferencial de x. Y aquí con la sumatoria desde i igual 1 hasta un n de la función f sub x sub i asterisco delta x. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, por decir algo, aquí lo que estoy es tratando de generalizar esto. Si yo, por ejemplo, yo tengo ahora un sistema referencial de esta manera, y yo vengo, identifico y digo y digo x, y yo tengo por aquí nuevamente mi a, y tengo nuevamente por aquí mi b, yo puedo tener aquí una función que haga esto, y pongan atención, de tal manera que si nosotros vemos acá,
yo voy a tener aquí tres áreas. Voy a tener un área aquí, que es esta. Voy a tener un área aquí, que es esta. Y voy a tener un área aquí que la voy a marcar en rojo, que es esta. La que está en rojo va a ser negativa y la que está en azul va a ser positiva. Quiere decir que el resultado final de esa expresión es, de este caso, va a ser la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x. Sería sumar esta área con esta área y restarla. Y eso me daría a mí el cálculo de esta integral que yo tengo acá. Tomemos otra hoja. No se preocupen que yo, de alguna manera, cuando habiliten el sistema, yo les dejo todo esto en PDF. Necesitamos un teorema. Ese teorema dice lo siguiente. Si yo tengo una función f y digo que ella es continua en un intervalo AB que está en el eje X, o si la función f esta que está acá, que es la misma, tiene solo un número finito. Cuando yo hablo un número finito, es un valor contable, como decir 3, 4, 5, 6, de discontinuidades. Entonces, f es integrable en a, b, es decir, en el intervalo. En otras palabras, la integral existe. ¿Ok? Y ese es un teorema potente para hacer problemas. Hay otro teorema que se desprende del anterior, que es el teorema más importante de esta parte. Y dice lo siguiente. Si yo tengo una función f que es integrable en el intervalo a, b, entonces, dos puntos. La integral entre a y b de la función f de x diferencial de x lo puedo escribir como el límite desde, perdón, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde igual 1 hasta n de la función evaluada en xy por delta x. Observen ustedes acá, jóvenes, que en esta expresión que yo estoy encerrando aquí en esta nubecita, el x sub y que está aquí no tiene asterisco, porque es un x sub y genérico. ¿Qué quiere decir este x sub y? Que puede estar en el centro, puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda. Con tal de que me dé la altura del rectángulo, no hay problema. Ya teniendo claro esto, aquí se debe verificar algo y ustedes lo van a tener claro. ¿Dónde? Dos puntos. El delta X que está aquí va a ser para nosotros P menos A dividido por N. Y esto es una expresión que no la podemos pasar por alto. Y el X sub I que yo tengo acá sí va a tener una forma y va a ser igual a A, que es la parte izquierda del intervalo, sumándole I que multiplica a delta X.
Y aquí tengo la otra parte con la cual nosotros tenemos que trabajar. Ya con esto nosotros ya podemos comenzar a visualizar problemas. Por ejemplo, Profe, perdón, una pregunta. ¿El I qué era en ese caso del XY? el XY es como la variación. Por ejemplo, este no es un I de complejo, sino un I de variación. Si I es igual a 1, entonces el primer término acá sería X1. Si No, I es sí, igual a 2, lo que, perdón, pero lo que pregunto es el I, digamos en el término gráfico, ¿qué representaba? Solamente el I, no el el X. I, el I es la variación, es el subíndice. Es como cuando yo le digo, por ejemplo, X sub I, y le digo, I va a ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 3. Entonces yo le digo, reemplace esto aquí. Entonces usted dice X1, X2 y X3. ¿Por qué? Porque el I está entre 1 y 3. ¿Lo vio? Ah, ya, vale, gracias. Muy bien. Es bueno cuando hacen esas preguntas. Entonces vamos a expresar como un ejemplo al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i elevado a la 3 más x sub i por el seno de x sub i, todo multiplicado por delta x. Le voy a hacer un ejemplo en Wx máxima para que vea el comportamiento de esto. Supongamos que yo estoy en una hoja máxima y yo escribo apóstrofe y escribo SUM de suma. Abro un paréntesis y voy a escribir, ponga atención acá, X elevado a la I. Perdón, elevado a la I. Ah, no me lo está agarrando. No sé qué le pasa a esto. X, y ahora sí, elevado a la I. Y yo eso le voy a sumar X y lo voy a multiplicar por el seno de X elevado a la I. ¿Qué le pasa que no me lo está aceptando? Si yo a esto le coloco desde I igual 1 hasta 5, eso me debe dar 5 términos. Y yo le digo control enter para ver qué dice acá. Ah, ya, me equivoqué yo. Aquí va una coma. Tengo que quitar esto. Ahora hay un error de sintaxis. Aquí este es seno de xy. Aquí me falta una coma. Coma. Fíjese aquí que los i que yo tengo acá están arriba como potencia. Si yo quiero saber cómo son esos términos, yo lo que hago es que copio esto, control C, escribo igual control V, le quito el apóstrofe para que me lo calcule, me pongo al final y le digo control enter. Y fíjense que aquí aparece, mire, el i lo va a variar desde 1 hasta 5. Aquí está el 5, aquí está el 4, aquí está el 3, aquí está el 2, aquí está el 1 y los otros valores cuando está calculando como un simple x tranquilo. ¿Ok? Y este es el desarrollo en serie de esta expresión.
Esto era simplemente para mostrar cómo se hace la variación de esto. Volvamos otra vez acá. Entonces, a mí me están diciendo que exprese esto que yo tengo acá, ¿m?, como una integral en el intervalo 0,pi. Entonces uno dice solución y procede aquí a ver de qué manera nosotros lo podemos escribir. Entonces uno dice, bueno, yo voy a copiar nuevamente toda esta estructura que yo tengo acá. Voy a poner aquí. Voy a ponerla acá y la ponemos un poquito más pequeña porque está muy grande. Y aquí al lado yo voy a escribir la integral. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? A la integral entre 0 y pi, ¿cierto? De esto que va a ser la función. Entonces la función aquí sería x elevado a la 3 más x que multiplica al seno de x, cierro y escribo acá diferencial de x. Entonces aquí se puede ver que el límite de una sumatoria yo lo puedo escribir como una integral, ¿ok? Como una integral. Por supuesto que nosotros podemos escribir esto en forma general si le escribimos aquí el x sub i, ¿ok? El x sub i. Aquí simplemente lo que podemos ver es que este valor de delta x lo estoy cambiando por el diferencial de x. Y este x por este x que está aquí, y este x por este x que está acá. Y esa es la forma en la cual uno establece esas expresiones. Ahora, para poder evaluar, nosotros necesitamos unas fórmulas. Entonces yo voy a colocar acá fórmulas de sumatorias para evaluar límites. Vamos a subrayarlo porque es un tema de la temática general y lo vamos a hacer. La primera fórmula que nosotros tenemos que tener presente para resolver integrales aplicando estas propiedades es la que dice que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i va a ser para nosotros n que multiplica a n más 1 todo dividido entre 2. Esto que yo tengo acá es nuestra primera fórmula. Por supuesto que eso lo podemos resolver nosotros en Wx máxima. Yo tengo el cursor acá, observen. Me voy a la parte de arriba que dice análisis. Bajo en las instrucciones hasta donde dice calcular suma. En la expresión yo voy a colocar i. La variable para nosotros va a ser i, que va a comenzar desde 1 y se va al infinito. Yo le digo aceptar. Entonces aquí me dice la expresión de que esto me está dando una divergencia. Quiere decir que el análisis que nosotros estamos tomando aquí como que no nos está sirviendo. Me voy a colocar acá, voy a quitar esto para probar si lo podemos hacer calculando en la serie. La expresión es i, la variable es i. Y aquí dice profundidad 8. Vamos a calcular a ver. No me está dando nada por acá. Es decir, que tenemos que escribirlo de otra manera. Yo escribo apóstrofe, digo suma, abro un paréntesis, escribo i y digo que i va a variar desde 1 hasta n.
Le doy control enter y aquí tengo la misma estructura que yo tengo acá, mírenla. Ahora, yo lo que tengo que ver es si yo puedo calcular esta suma. Yo me pongo aquí, digo análisis, voy a calcular la suma, la expresión es y, la variable es y, comienzo desde 1, pero en vez de infinito llego hasta n y le digo aceptar. Si ustedes pueden ver, el resultado que me está dando aquí es n cuadrado más n. Por supuesto que para que esto coincida con lo que yo tengo acá, yo tendría que factorizar. Yo me puedo poner aquí y decirle acá, ya que no sé qué es lo que le pasa a esto aquí, que ya, y decirle aquí que me calcule la factorización. Y si ustedes ven la factorización que está aquí, es la misma expresión que tengo acá. Para que quede el referencial, yo voy a copiar todo esto, porque en algún momento lo vamos a necesitar. Y lo vamos a poner por aquí por al lado. ¿Ok? Y esto es para que ustedes se den cuenta que esta expresión que tengo aquí, que es esta, tiene una suma, y la suma es esta. Se puede escribir así o se puede escribir así. La segunda fórmula que nosotros necesitamos, perdonen el color, es la que dice la sumatoria desde i igual 1 hasta n, pero esta vez de i al cuadrado. La fórmula es n por n más 1 por 2n más 1, todo esto dividido por 6. Y aquí tengo la otra fórmula que nosotros vamos a utilizar en la integración. Si nosotros queremos saber y verificar que esto es cierto, porque nosotros lo vamos a utilizar indudablemente en la tercera unidad, nosotros nos vamos acá. Y aquí yo voy a decir, por ejemplo, voy a calcular apóstrofe la suma, abro un paréntesis, de i elevado al cuadrado, desde i que comienza en 1 y termina en n. Me pongo afuera y fíjense que esta es la forma de la sumatoria que yo tengo acá. I igual 1 hasta n de i cuadrado. Y eso que está allí es lo que yo tengo acá. Pero si yo quiero calcular en esta expresión cuánto vale la suma, yo me voy aquí a análisis y le digo que voy a calcular la suma de esta expresión que yo tengo aquí. Pero aquí yo la tengo que reordenar y decir que es i elevado al cuadrado. La variable es i, que va desde 1 hasta n. Le digo aceptar. Si ustedes ven, me dio el resultado, pero resuelto, expandido. Yo me tengo que poner aquí, irme al teclado arriba, simplificar, y decirle que me factorice esa expresión. Ya va, ¿qué pasó aquí? Ah, ya. Ya va, que esto no va. Aquí voy a colocar yo, en esta expresión, factorizar. Y aquí está la factorización, mírenla. Entonces yo voy a copiar esto. Y nos lo vamos a llevar para acá. Y lo voy a poner aquí. Y si nosotros podemos chequear aquí, observen claramente que esta expresión es la que yo tengo aquí. Y que esto que está acá es lo mismo que está aquí y también es lo mismo que está aquí. Quiere decir que esta es su suma. Nos falta otra tercera fórmula. La tercera fórmula lo que dice es la sumatoria
desde i igual 1 hasta n de i elevado a la 3. Y eso me da como resultado n por n más 1, todo partido en 2, y todo esto elevado al cuadrado. Vamos a hacer este rápidamente y vamos a escribirlo aquí. Entonces yo escribo apóstrofe suma, entre paréntesis, voy a tener que eso es i elevado al cubo, y voy a decir que i va a variar desde 1 hasta n. Yo le digo control enter y me da esto. Pero como yo quiero saber el resultado, yo me pongo abajo con el cursor, me voy a análisis, le digo calcular la suma, le digo que la expresión es i elevado a la 3, que la variable con la que estoy trabajando es i, ¿cierto? Aquí está i, y que llega hasta el valor n. Le digo aceptar y me queda esto. Después de que tengo esto, yo le puedo decir a esto que me factorice la expresión. Y si ustedes ven, la factorización de esta expresión es el desarrollo propiamente dicho de esto que tengo acá. ¿Por qué? Porque si yo quito los corchetes, n queda al cuadrado y n más 1 queda al cuadrado y 2 al lado es 4. Y eso es lo que yo tengo acá. Entonces vamos a copiar esto. Y lo vamos a poner por aquí. ¿Ok? Esto que está acá es equivalente a esto que tengo acá. Yo no sé si pudiera seguir factorizando aquí. Vamos a ver. No, no me está factorizando. Simplificar. No, lo que hace es expandir. No, vamos a darlo así para no complicarnos. Ya teniendo esto, jóvenes, nosotros tenemos ciertas propiedades con las cuales nosotros tenemos que trabajar. ¿Ok? Y las voy a escribir por acá. Voy a colocar por acá fórmulas restantes. En esa fórmula restante tengo la número 4, pero esta es fácil de ver. Si C pertenece al conjunto de los números reales, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de C va a ser igual a n por C. Y aquí tengo otra fórmula con la cual yo voy a trabajar. No me queda más espacio, tomo otra hoja. La otra que tengo es que si yo tengo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de C que multiplica a sub i, eso es lo mismo que C que multiplica la sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub i. Es decir, que la constante yo la puedo sacar fuera de la expresión de la sumatoria. Y aquí tengo la quinta fórmula. La sexta fórmula lo que dice es lo siguiente, que si yo tengo la sumatoria de A sub i y yo le sumo B sub i o le resto B sub i, desde i igual 1 hasta n, eso va a ser lo mismo que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de A sub i, más o menos, dependiendo de la operación que yo tenga acá, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de B sub i. Déjeme arreglar este i que tengo yo aquí. Y aquí tengo la sexta fórmula que involucra la suma de esas expresiones. Ya teniendo las fórmulas, podemos resolver integrales por el método de Riemann. ¿Ok? Entonces coloco por acá ejemplo y decimos evaluar
usando suma de Riemann. Y ustedes dirán, ¿y quién es Riemann? Riemann fue un matemático, ¿ok? De 1700, que trabajó con esta parte del cálculo. Entonces, evaluar usando suma de Riemann la función f de x igual a x elevado a la 3 menos 6x. Voy a encerrar esto aquí en un cuadrito. Y pongan mucha atención. Tomando los puntos muestra de los puntos extremos de la derecha. Cuando A es igual a 0, P es igual a 3 y N es igual a 6. Entonces vamos a encerrar este A igual a 0 aquí, este B igual a 3 aquí y este N igual a 6 aquí. Y después, finalmente, evaluar la integral entre 0 y 3 de x a la 3 menos 6x diferencial de x. Entonces me dan una función, me dan un intervalo que es el 0,3 y me dicen que hay 6 subintervalos. ¿Ok? Entonces uno escribe por acá solución. Ustedes dirán, profesor, ¿y qué vamos a hacer? Lo primero es establecer que delta x es igual a b menos a sobre n. Esto que está aquí, nosotros lo vimos aquí arriba, miren. Y aquí está el xy, miren. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo puedo calcular el delta x, porque el delta x va a ser igual. ¿Cuánto vale b? 3. ¿Cuánto vale a? 0. ¿Cuánto vale n? 6. Quiere decir que me queda 3 partido en 6. Si yo simplifico delta x, que es el ancho de cada subintervalo, es tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Es 1 partido en 2. Así yo tengo que el ancho de cada subintervalo es 1 partido en 2. Con eso yo puedo calcular los puntos extremos a la derecha. Pero para eso nos vamos a apoyar un momentito en GeoGebra. Y vamos a hacer la gráfica aquí. Resulta que la función con la cual yo estoy trabajando es esta que está aquí. X a la 3 menos 6x. Pero el intervalo es entre 0 y 3. Entonces uno dice acá, voy a utilizar la instrucción sí, la que tiene condición entonces. En la condición voy a establecer el intervalo y digo 0 menor o igual que x menor o igual que 3. Y entonces voy a escribir la función. Y la función es x elevado a la 3 y yo le resto 6x. Si ustedes ven, aquí yo tengo la función, mírenla. Esta es la función. ¿Ok? Yo la puedo ampliar. Esta que está aquí.
Y yo puedo ver los subintervalos que están aquí en esta parte. Yo voy a quitar un momento la gráfica de la función. Y voy a considerar este pedacito y después vemos el resto. Y me lo voy a llevar para acá. Y lo voy a poner aquí. Si ustedes ven aquí, aquí tengo el valor de 0. Este es el A. Este es el A. Y 3 es el B, porque es 0 y 3. Y me dicen que el tamaño de esto es 0.5 o un medio. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, este es delta X. Desde aquí hasta aquí, este es delta X. Y así sucesivamente. Ya para acá no, porque el intervalo está entre 0 y 3. Ahora, el ejercicio dice acá, tomando los puntos de muestra de los puntos extremos a la derecha. Si este que está acá es el primer subintervalo, el primer X que está a la derecha es este que está acá. Es decir, que este término que yo tengo acá va a ser el X1 que voy a utilizar. El que está a la derecha aquí va a ser este. Este va a ser el X2. Este va a ser el X3. Este va a ser el X4. Este va a ser el X5. Y este va a ser el X6. ¿Por qué? Porque están a la derecha. ¿De quién? Del intervalo. Recuerden que el tamaño desde aquí hasta aquí es 1 partido en 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a aplicar Riemann, que se escribe con R de rectángulo, y lo voy a aplicar en las 6 subintervalos, esto tendría que ser la sumatoria desde i igual 1 hasta 6 de la función evaluada en x sub i multiplicado por delta x. Ahora, este valor de delta x yo lo tengo aquí. Y estos valores de xy son los que me están dando acá, fíjense. F de x1 por delta x más f de x2 por delta x más f de x3 por delta x más f de x4 por delta x más f de x5 por delta x más f de x6 por delta x. Como están a la derecha, yo ya los tengo aquí. Y yo lo que tengo es que sustituir. Entonces, sustituyendo, me va a quedar que Riemann aplicado en 6 subintervalos va a ser la función evaluada en 0,5 más la función evaluada ¿en dónde? En 1. Más la función evaluada ¿dónde? En 1,5. Más la función evaluada en x4. Pero x4 es 2. Más la función evaluada en 2,5, más la función evaluada en 3. Y ustedes dirán, profesor, ¿y delta x? Lo saqué factor común y lo puse aquí. Porque está aquí, 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 aquí y aquí. Y lo saqué factor común. Ahora, yo tengo que calcular cuánto me da cada uno de estos valores. Para calcular esos valores, yo me voy nuevamente aquí, ¿cierto? Y lo que voy es a calcular. Entonces, el primer valor, f evaluado en 0,5. Perdón. Ah, ya va. Ah. Ya va, que me estoy equivocando yo, pero ya lo vamos a arreglar. 0,5. Profe, punto 5. Y si le pone Ah, punto, ya. profe,
0, vamos a ponerlo aquí, 0,5. Pero no lo Profe, está haciendo. 0.5, no 0,5, 0.5. 0,5. Ah, muy cierto, pero debería ser coma. Tengo que ver la reconfiguración del sistema. Bueno, aquí me da 0,28. Perdón, menos 2,28. F, ahora lo vamos a evaluar. ¿Cuál es el segundo número, por favor? Si yo le sumo 1. Después el tercer número es F evaluado, ¿dónde? 1,5. 1,5. Y el otro era F evaluado en 2. 2. El otro era F evaluado en 2,5. Aquí está. Y el último evaluado era F evaluado en 3. Oh, no me equivoqué. Lo que pasa es que no se ve allí. Entonces es un poco dificultoso aquí. Aquí. F evaluado en 3. Entonces yo tengo que sumar todos estos valores que me dieron acá. Voy a considerarlo. Aunque lo pudimos haber hecho, ¿saben dónde? Aquí, de una vez. Bueno, no importa. Vamos a ponerlo aquí. Estos son los valores que yo tengo que sustituir. ¿Dónde? Aquí. Y después de sustituirlo, yo tengo que hallar esa suma. Entonces me va a quedar aquí. Que Riemann en 6 subintervalos va a ser igual. El primero me dio menos 2,88. El segundo me dio menos 5. El tercero me dio menos 4. El de, perdón, menos 5. No, este. En 1 es menos, perdón, 2,8, 5, menos 5,63, menos 4, más 0,63, y este me queda más 9. Y todo eso lo tengo que multiplicar por 0,5. Quiere decir que Riemann 6 sería sumar todas estas expresiones que yo tengo acá y multiplicarlo por esto. Profe, ¿Ah? ¿podría subir un poco? Un poquito más. A ver lo que está arriba. ¿Ahí? Un poco más arriba. Eso, muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, entonces yo haciendo la suma, la voy a hacer por aquí aparte. Sería menos 2,88, menos 5, menos 5,6, menos 4, más 6,3, más 9, multiplicado por 0,5, eso me da como resultado menos 3,93, que lo puedo aproximar 8. Y aquí tengo lo que me da la suma de Riemann. Cuando yo hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 subintervalos. ¿Ok? Ahora, resulta que yo me voy a ir nuevamente aquí a la gráfica de la función. Voy a quitar esto, porque ya lo calculamos y no me hace falta. Pero aquí voy a colocar los subintervalos para que ustedes lo vean aquí. La función está definida aquí desde 0 hasta 3. Entonces, para poder definir los subintervalos, aquí ustedes escriben SUM. Entonces ustedes dicen, voy a hacer suma de rectángulos, este que está aquí, mírenlo. La función es la función f. El extremo inferior, 0. El extremo superior de la derecha, 3. El número de rectángulos, 6. Y la posición del primer rectángulo en 0. Fíjense que si nosotros hacemos esto, me queda 1, 2, 3, 4,
5. Es decir, que en 0 no nos conviene. Tenemos que ponerlo en 1. Y ahí sí me da, vamos a contarlos, un rectángulo, 2 rectángulos, 3 rectángulos, 4 rectángulos, 5 rectángulos, 6 rectángulos, que son los cambios que nosotros hacemos. Y fíjense cuánto me está dando. Miren, menos 3,94 y haciendo los cálculos me dio esto. Es decir, que es bastante cercano. Entonces vamos a copiar la gráfica de esta expresión. Y la vamos a poner por aquí abajo. Y aquí se ven claramente 1, 2, 3, 4, 5, los 6 rectángulos que dice esa suma. Y el resultado que yo tengo acá. Por supuesto que como nosotros necesitamos la forma de escribir esto, también se las voy a copiar aquí para que ustedes practiquen con más rectángulos. ¿Ok? Aquí está. Y fíjense que los resultados son de los más específicos. Ok. No me Profesor, acuerdo qué era el... ¿Ah? una pregunta. ¿El resultado que acabamos de encontrar sería la integral de la función? Sí, pero no es muy, no es muy exacta, porque ¿cuántas divisiones hicimos nosotros? 6. 6. Resulta que si nosotros hacemos muchísimas subintervalos, la cosa mejora. Por ejemplo, fíjese acá, que es buena la pregunta. ¿Qué tal si yo en esta expresión, yo le digo que no voy a dividir en 6 intervalos aquí, sino que le digo voy a dividir en 100 intervalos? Y yo le hago esto, miren. Fíjense que el valor cambia, miren. Si yo en vez de poner 100 pongo 1000, el valor va a cambiar. Fíjense. Si yo en vez de poner 1000, yo pongo, por ejemplo, 10, el valor cambia. ¿Por qué? Porque van a haber espacios que van a sobrar, perdón, que van a faltar y espacios que van a sobrar. Por eso estos valores dan diferente. Entonces vamos a hacer la otra parte. Aquí iba a preguntar, joven. No, iba a decir que entre más divisiones, más exacto el resultado. Exactamente, por eso la suma de Riemann se hace con n. Fíjense acá, vamos a responder la otra parte. Entonces voy a colocar por acá, respondiendo a la segunda parte. Respondiendo a la segunda parte, nosotros tenemos que calcular la integral desde 0 hasta 3 de x a la 3 menos 6x diferencial de x. Pero nosotros sabemos que eso es igual, y vamos a buscar aquí la fórmula. Nosotros la tenemos por acá. Que la integral es igual al límite cuando n ahora tiende a infinito, ¿cierto? De la función evaluada en x sub i por delta x. Voy a copiar esto. Y me lo voy a llevar al final. Lo voy a poner aquí. Resulta que esta es como la fórmula. Ahora, esta función que está aquí es esta, ¿no? Este A es 0 y este B es 3. Quiere decir que aquí esto nos queda el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i,
desde i igual 1 hasta n, ¿de quién? De xy. Ah, pero xy nosotros lo calculamos por acá, creo. No lo calculamos, pero sabemos que delta x es un medio. Entonces tenemos que calcular xy. Entonces, aquí sería f evaluado en xy, sin el apóstrofe de arriba, multiplicado por delta x. Entonces, ¿quién será para nosotros xy? Xy es a más delta x por y, o y por delta x. Quiere decir que xy va a ser igual. ¿Cuánto vale a? 0. Porque es lo que dice aquí. Más delta x, pero delta x ¿cuánto vale? Delta x nos dio a nosotros 1 partido en 2. Entonces yo escribo acá 1 partido en 2. ¿Y lo tengo que multiplicar por quién? Por y. Quiere decir que xy es igual a y partido en 2. Este valor que está aquí es el que yo tengo que sustituir acá. Tomamos otra hoja. Entonces podemos escribir que la integral entre 0 y 3 de x a la 3 menos 6x diferencial de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, ¿de quién? Entonces uno dice, ah, profesor, pero xy nos dio i sobre 2. ¿Cierto? Ah, pero me falta algo. Ya va. Ah, este es el tamaño de esto, pero nos faltó aquí el n, miren. Porque aquí es en forma general. Es decir, que el delta x de acá, es 3 partido en n, ¿ok? Porque ya aquí no son 6, sino que son n. Entonces aquí me queda que esto es... ya va, tengo una duda acá. Ah, no, estamos bien. Ah, pero es que yo me equivoqué aquí. Ya lo vamos a arreglar. Estaba considerando los valores anteriores. Esto aquí es 3 partido en n. Entonces, este es 3 partido en n por i. Este sí es el xy. Y este es el delta x. Entonces aquí yo vengo y digo 3 sobre n por i elevado a la 3, porque aquí está 3, menos 6 que multiplica x, pero x es xy, 3 sobre n por i. Y todo esto debe estar multiplicado, según la fórmula, por delta x, pero delta x es 3 sobre n. Entonces ahora tenemos que sacar las cuentecitas de esta parte de la derecha que yo tengo acá. Entonces lo voy a continuar en la parte de abajo y digo, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, esto es 1, de 3 al cubo, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Todo dividido entre n elevado a la 3 por i elevado a la 3, menos 6 por 3 es 18, y todo dividido por n. Y todo esto multiplicado por 3 sobre n. Quiere decir que acá yo puedo escribir el límite cuando n tiende a infinito. 3 por 27 es 81 sobre n a la 3. Me faltó la sumatoria, disculpen.
desde i igual 1 hasta n de 3 por 7 dijimos que era 81 partido en n a la 3 por i a la 3 menos 3 por 18 que sería 54 y todo esto por i, que es el que está aquí, y dividido entre, me faltó n por n a la 3, aquí me da n a la 4. Y aquí n por n me queda n al cuadrado. Seguimos aquí abajo. Resulta de que n y 81 no tienen nada que ver con la sumatoria. Actúa como una constante. 54 y n no tienen que ver con la sumatoria, actúan como constante. Y como aquí hay un signo menos, yo aplico esta propiedad que nosotros vimos por aquí arriba. Que si yo tengo la sumatoria de una suma a una diferencia, es la suma o diferencia de las sumatorias. Si eso es cierto, entonces acá, en esta última parte, yo puedo escribir 81, perdón, el límite, cuando n tiende a infinito, 81 sobre n a la 4, lo escribimos aquí. Y aquí escribimos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i elevado a la 3, que es lo que me queda aquí, menos. Aquí yo vengo y saco factor común 54, porque es una constante, y n al cuadrado. ¿De quién? De la sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿De quién? De i, que es lo que me quedó acá. Esto que está acá lo voy a encerrar en corchetes o en paréntesis, como mejor le parezca a ustedes. Así que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 81 partido en n a la 4. Pero resulta y acontece que esto que está acá y esto que está acá tienen unas fórmulas que nosotros vimos un poco más arriba. Vamos a buscarla. Fíjense, el i vale esto. Y el i al cubo vale esto. Entonces tenemos que sustituir lo que vale. Entonces, sustituyendo las fórmulas, voy a colocar por acá, sustituyendo fórmulas, yo vengo y obtengo acá que i al cubo es n que multiplica a n más 1, todo dividido por 2, y todo esto elevado al cuadrado, porque esta es la fórmula de esta. Menos, voy a abrir aquí una llave, 54 dividido entre n al cuadrado. La fórmula para este i es n por n más 1 dividido por 2. Y lo encerramos en un corchete y cierro con llave. Continuamos las cuentas acá. Aquí me queda que esto es el límite. Cuando n tiende a infinito, aquí yo puedo dejar ese 81 o lo puedo sacar afuera. Aquí me queda n elevado a la 4. Si quito los corchetes me queda n al cuadrado, n más 1 al cuadrado sobre 4. Y aquí me queda 54 n al cuadrado por n más 1 sobre 2. Aquí me queda
límite, cuando n tiende a infinito, de 81 sobre 4. Puedo simplificar n al cuadrado con este y me quedan 2. Y como este tiene la misma potencia de este, yo puedo escribir aquí n más 1 sobre n al cuadrado. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Menos 54 entre 2 me da 27. Puedo simplificar 1 con este y me queda 1. Así que aquí me queda n más 1 sobre n. Sacando las cuentas, aquí me queda 81 partido en 4. Y aquí, si yo separo por el numerador, me queda n entre n, y eso es 1. Y 1 entre n, que sería este, al cuadrado. Menos 27, n entre n es 1. Y 1 entre n es 1 entre n. Si yo le aplico el límite a todo esto, 1 entre n, cuando n tiende a infinito, oye, qué infinito tan feo este. N entre 1 entre n, cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0. Y este tiende a 0. Y todo lo demás es constante. Así que aquí me está dando que esto me da 81 dividido por 4 menos 27. Esto es igual a 81 menos 4 por 7 es 28. 4 por 2 es 8, y son 10, dividido todo entre 4. Y si yo saco la cuenta de esto me queda menos 27 sobre 4, y eso es menos 6,75. Quiere decir que finalmente la integral entre 0 y 3 de x a la 3 menos 6x diferencial de x me dio menos 6,75. Y este es el resultado final. Ahora, ¿cómo pudiera uno verificar esto? Nos vamos aquí. Y voy a quitar esta suma que está aquí. No, vamos a colocar aquí NF. Vamos a ver si lo acepta. Sí, miren. Ah, me creó un loop, pero no importa, aquí está. Si ustedes pueden ver aquí, jóvenes, cuando yo le hago n divisiones a infinito, me queda 6,75. Lo que es un número muy grande. Vamos a quitar esto porque me está generando un loop muy difícil. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongan atención. Voy a utilizar algo que todavía no lo hemos trabajado, pero lo vamos a hacer. Voy a calcular la integral de la función, que es f, en el extremo inferior, que es s, y en el extremo superior, que es 3. Y si nosotros vemos, aquí está el resultado. Mírenlo. Y este resultado que yo tengo acá coincide precisamente con este que tengo acá. Miren. 6,75 negativo, y aquí 6,75, que fue lo que nos dio a nosotros aquí. Por supuesto que para poder hacer el cálculo de esto, es como si yo les dijera que aquí abajo hay un área que yo llamo área 1, y aquí arriba hay otra área que yo llamo área 2.
de tal manera que el área 1 menos el área 2 me da como resultado menos 6,75. Y esta es la interpretación del cálculo del área que nosotros estamos trabajando. Preguntas al respecto. Ninguna. ¿Está claro todo, jóvenes? Yo creo que lo más difícil es como el principio nomás. Después ya como que es ya fórmula y simplificación. Exacto. Bueno, yo les sugiero a ustedes, porque todavía nos falta para trabajar, que se pongan a repasar las fórmulas y los ejemplos que hemos hecho el día de hoy. ¿Ok? Para que continuemos con los ejercicios la próxima clase. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar la clase por el día de hoy hasta acá.